Listo. ¿Listo? Bueno, buenos días al equipo que me acompaña, directora de DICEPA, del Ministerio de Educación, el coordinador de políticas estudiantiles, estudiantes de toda la provincia, también coordinadores CIPES, coordinadores de políticas estudiantiles, representantes de los institutos de formación docente, y a nuestras disertantes, que hoy Marina Montes y Liliana Sáenz nos van a hablar sobre prevenir la violencia de género, un contenido impostergable en la educación. Este ciclo que nosotros llamamos Diálogos en una escuela que será ya digital, que ya vino para quedarse, es un sexto encuentro que tenemos con todos ustedes, con docentes, colegas docentes, con funcionarios del Ministerio de Educación, con equipos técnicos y también con estudiantes avanzados de los institutos de formación docentes, con la idea de pensar juntos cómo encarar y enfrentar una escuela diferente en el 2021. En esta oportunidad nos vamos a ocupar entonces de esta temática, y quién mejor que la directora de DICEPA, la licenciada Sanz, para que ella nos hable sobre la temática y la importancia de incorporar este contenido transversal en todo el sistema educativo de la provincia de Corrientes. Bienvenida, Julia, te doy la palabra para que comience a incorporarte a este ciclo de diálogos, educación, un desafío digital para todos los que formamos el sistema educativo provincial. Bueno, muchas gracias, Susana. La verdad que cuando nos convocaron para nosotros para trabajar y esta temática, para nosotros fue muy importante que nos podamos sumar a este ciclo con esta temática que es en este mes en particular que hablamos sobre la violencia de género, ¿no? Que es un mes donde nosotros venimos haciendo varias acciones que comenzamos con un mural y con un concurso de murales para poder de alguna forma traspasar o salir de lo que era el marco de las escuelas, y en esta pandemia que lamentablemente no podíamos dar en la ESI en las escuelas, entonces pudimos hacer y trabajar sobre estos concursos de murales donde muchos adolescentes han podido plasmar a través del arte, ¿no es cierto?, y transmitir esto lo que es la violencia. Y justo ayer estuvimos en la Escuela Bicentenario, donde uno de los primeros murales es de la no violencia de género, ¿no? Así que la verdad es una temática que a todos nos incumbe. Hoy se habla, la educación sexual es exclusivamente, hablamos de la educación sexual cuando hablamos de la prevención. Hoy tiene que ser parte, como una materia más, y eso es lo que nosotros queremos dejar plasmado en este año, un año particular donde nosotros pudimos trabajar ESI y pudimos entrar en las casas, y para nosotros eso fue muy importante, poder hablar sobre la temática. De hecho, estamos mandando unos cuadernillos, junto con los cuadernillos de las escuelas, también estamos mandando nuestros propios cuadernillos de ESI, para que los chicos trabajen en familia y la familia entienda qué es la ESI sin tener que poder romper mitos y cuestiones que por ahí todavía están como muy en las escuelas o todavía en las personas y sobre todo en nuestras generaciones, ¿no? Así que la idea es seguir en este mes en particular. ¿Se me corta? No, ¿Se me corta? Sí. Bien. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y le doy la palabra a los disertantes. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, agradecerles a las directoras por esta introducción, a la directora Susana Nugara de Educación Superior, a Julia Sáez, directora de DICEPA,
Bueno, vamos a arrancar con el ciclo de conferencia, con este sexto ciclo de conferencia. Hoy nos acompañan las dos disertantes, Liliana Sáenz y Marina Montes. Marina Montes es licenciada, forma parte del equipo nacional de educación sexual integral del Ministerio de la Nación, ¿sí? Del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, y Liliana Sáenz es operadora en psicología social y es la coordinadora del programa provincial de ESI, perteneciente al DICEPA, del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. También nos acompañan dos estudiantes, Mariela Kahneman, del Instituto de Alvear, estudiante del tercer año de Historia, Federico Leyes, de cuarto año de profesorado de Química del Instituto de Bellavista, Virginia Denis, coordinadora provincial, coordinadora institucional de políticas estudiantiles de Paso a los Libres, María Ludmila Vargas, que es la coordinadora institucional del Instituto de Goya, y Lorena Lemos, que es la coordinadora institucional del Instituto de la Cruz, además de la compañía también del profesor y licenciado Diego Cray. Bueno, la temática que abordamos en esta sexta conferencia, la verdad que es de suma importancia. Tratamos de que se pueda convocar la mayor cantidad de estudiantes posible también, sobre todo aquellos estudiantes que dentro de muy poco van a ser docentes, para que puedan también transmitir y empezar a incorporar lo que es el sentido, y también ver un poco la realidad de la violencia de género que se está dando en todas las sociedades, pero también cómo incumbe y cómo repercute esto en la educación. Por eso, dejarle este espacio a las especialistas, Marina y Liliana, que nos puedan, bueno, acompañar en esta jornada, y desearles muchas gracias, y bueno, a continuación continúan ellas. Gracias. Gracias, Iván. Bueno, buenos días a todos. Soy Liliana, como bien ya me presentó Iván, y que en primer lugar quiero agradecer por el espacio que hoy nos brindan, por una temática que nos compete y nos convoca a todos en particular, como bien lo dijo, y que es la temática de violencia de género. Pero antes de abocarnos de lleno sobre la temática de violencia de género, vamos a hacer una breve introducción sobre los contenidos de la educación sexual integral y cómo avanzamos con la temática de violencia de género dentro de los contenidos de la ESI, y cómo es un área donde dentro del sistema educativo logramos trabajarlo transversalmente en todas las áreas educativas. Voy a presentar va a acompañarnos un Power para ir trabajándolo. Bien, como lo presentaron, la perspectiva de género en la escuela es un enfoque de la ESI, pero anteriormente tenemos que hablar sobre qué es la educación sexual integral. La ley 26.150, promulgada en el año 2006, establece que todos los educandos y todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral dentro del sistema educativo, en todos los niveles y modalidades del sistema. Para ello se debe brindar un espacio sistemático que incluya las enseñanzas, tenemos que tener en cuenta los aprendizajes y los contenidos curriculares que se dan en cada niño o niña, teniendo en cuenta las edades. También para ello tenemos que ver y ir desarrollando todo lo que incluye los saberes y habilidades vinculadas al cuidado del cuerpo, la salud, que son los ejes transversales con los que trabajamos dentro de la ESI. La valoración, las emociones, los afectos, las relaciones interpersonales que reconocemos, pero no por ello podemos no tener en cuenta algo principal, que es hacer un trabajo minucioso con las familias, articular con las familias, los centros de salud, las organizaciones sociales. Eso es un poquito a grandes rasgos lo que nos aboca y nos compete con la educación sexual integral. Pero para poder trabajar ello, tenemos que tener en cuenta que cuando los docentes pensamos en trabajar la ESI en la escuela, es posible que empiecen a surgir nuestros temores, generalmente basados en prejuicios, estereotipos
o también basados mucho en modelos sobre cómo fuimos criados o cómo fuimos nosotros con nuestras historias, nuestras propias historias, cómo fuimos desarrollando nuestras propias historias. Y eso es como que muchísimas veces nos lleva a la subjetividad de cómo implementar la ESI dentro del sistema educativo. Por eso tenemos que tener en cuenta algo principal, que son las 3 puertas de entrada a la educación sexual integral. Estas 3 puertas de entrada son: la primera es la reflexión sobre nosotros mismos. ¿Qué trabajamos cuando hablamos sobre la reflexión sobre nosotros mismos? Desde nuestros propios supuestos, ¿qué nos pasa a nosotros cuando trabajamos educación sexual integral? ¿Qué nos pasa a nosotros con los términos sexualidad? ¿Cuáles son los contenidos que a nosotros nos interpela al momento de trabajar y de hablar con los estudiantes? ¿Qué nos pasa? Volver a nuestra historia, replantearnos muchísimos contenidos que quizás nosotros no los recibimos, entonces al momento de abordarlo se nos complica para poder trabajarlo institucionalmente. Pero no solamente basta con saberes, sino también con saberes y capacitaciones, que es lo que venimos haciendo. Creo que un gran porcentaje de los docentes venimos trabajando todos los contenidos de la educación sexual integral. Pero no solamente basta con eso, sino también tenemos que desarrollar capacidades como el acompañamiento, la empatía, el reconocimiento, el cuidado por el otro, por el colega que quizás le cuesta abordar alguna temática, poder hacer un trabajo articulado en la institución con ellos y con ellas para poder trabajar estos temas transversalmente en las instituciones educativas. La segunda puerta de entrada es la enseñanza a la ESI en la institución. ¿Qué hablamos con la enseñanza de la ESI en la institución? El desarrollo curricular, por ejemplo. Cuando hablamos con el desarrollo curricular, ahí hacemos muchísimo hincapié en todo lo que es a los docentes y a los equipos de conducción, ¿no es cierto? A pensar en cómo incorporar la ESI con los lineamientos curriculares, con los NAPs, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares de la ESI, cómo se aborda transversalmente dentro de las áreas curriculares, cómo sistematizamos los contenidos, y para ello es muy importante tener un proyecto institucional, por ejemplo, ir armando un proyecto institucional anual en las escuelas que nos den líneas de cómo se va a dar o cómo se va a implementar la ESI dentro de las escuelas. La segunda línea dentro de las enseñanzas de las instituciones de la ESI es la organización de la vida institucional. ¿A qué nos referimos con las organizaciones de las vidas institucionales? Por ejemplo, con el uso de los espacios dentro de las escuelas, cuando tenemos dentro de una institución educativa, brindamos todo lo que son las formas de agrupamiento, niñas por un lado, los varones por el otro, el patio más grande para los varones, el patio más chico para las niñas. Quizás esos son prejuicios que vamos trayendo por la historia de nuestras vidas, ¿no? Por los que fuimos reglamentados o que aquellas regulaciones y prácticas que día a día nos fueron constituyendo nuestra historia. Y los episodios que irrumpen, que es la tercera línea, que es situaciones cotidianas o eventos cotidianos que suceden dentro de las escuelas, como por ejemplo que constantemente tenemos en muchísimas instituciones, lo que sucede son grabaciones, peleas, el uso del baño, por ejemplo, cuando tenemos alumnos y alumnas que están en un proceso de transición. Esos son episodios que irrumpen, o embarazos adolescentes que nosotros desde el sistema educativo debemos abordarlo. No podemos quedar callados ante estas situaciones, sino tenemos que ver cómo lo trabajamos y cómo lo incorporamos dentro de la escuela en todas las áreas educativas transversalmente. Y la tercera puerta de entrada a la educación sexual integral, y creo que es una de las más importantes para formar un trabajo consensuado, posible, articulado, es el trabajo con la familia y la comunidad, ya que ellos son los primeros pilares, los primeros educadores en la educación sexual integral, en la educación sexual de los niños y las niñas, pero no quita que las instituciones educativas sigan acompañando y reforzando, y para que esto llegue a un trabajo mancomunado, llegue a un trabajo adecuado desde las dos partes, tiene que haber un diálogo, un encuentro, brindar estos espacios dentro de las instituciones para generar esta confianza de contenidos con los que trabajamos.
A todo ello, nosotros debemos tener en cuenta que cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se vinculan con la sexualidad. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta los derechos? Porque en base a ello nos vamos a poder manejar al momento de transmitir los contenidos que vamos a abordar dentro de las escuelas. Si tenemos en cuenta los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vamos a poder transmitir con seguridad los contenidos abordados. Entonces, los derechos que los niños, niñas y adolescentes tienen son derecho a recibir información veraz, adecuada, concisa, confiable, a cuidar del otro, a cuidarse uno mismo, el derecho a contar con el acompañamiento del adulto en su crecimiento, en su desarrollo, en el proceso que está atravesando un adolescente, un joven, una niña, un niño, el derecho a habitar instituciones en las cuales se respeten los derechos a las mujeres y a los varones por iguales, el derecho a vivir su orientación sexual y su identidad de género sin ningún tipo de discriminación o prejuicio, el derecho al acompañamiento cuando los derechos son vulnerados, como hoy, por ejemplo, que es el tema que nos convoca específicamente, el derecho a que conozcan cuáles son los tipos de violencia de género, el derecho a que sepan cuáles son los tipos de abusos sexuales, los abusos, los maltratos, la trata de personas, las normativas vigentes. El acoso entre pares, que hoy lo trabajamos dentro de las instituciones educativas, es algo sistemático que se viene trabajando hace muchísimo tiempo también. Una vez que esto sea reforzado dentro de la escuela y que los niños y las niñas y los adolescentes conozcan sus derechos, es fundamental para ello, para poder desarrollar un vínculo confiable, un vínculo sano con todos sus pares y con sus colegas, con todos sus pares en general. Bien, tenemos que tener en cuenta también que la ESI maneja 5 ejes conceptuales que son los pilares para el momento de trabajar la transversalidad de los contenidos dentro del aula. ¿Cuáles son estos 5 ejes que nosotros trabajamos institucionalmente? El primer eje es respetar la diversidad. Cuando trabajamos respetar la diversidad, están orientadas al conocimiento de las formas de ser mujeres, ser varones, con los que fuimos, según nuestra historia, según nuestra vivencia, socialmente construidos, roles que fueron incorporados, pero también trabajamos lo que es el respeto a la diversidad de familias, el respeto a la elección sexual, el respeto a la orientación sexual también de cada persona, los diferentes, a no sufrir ningún tipo de discriminación, y ahí nos abocamos otra vez a la transversalidad de los derechos, ¿no es cierto? El otro eje que trabajamos, que es el que está muy relacionado y es con el eje que lo ven más relacionado a la educación sexual integral, es el eje del cuidado del cuerpo y la salud, donde trabajamos todo lo que es el cuidado por el propio cuerpo, el cuidado por el cuerpo, la identificación de sus partes íntimas, conocer las partes íntimas con los nombres adecuados y no tener los tabúes y los prejuicios al momento de trabajar estos contenidos desde nivel inicial, primario, secundario, llamar a las partes del cuerpo con los nombres adecuados, el cuidado, los métodos anticonceptivos, el que puedan vivir una sexualidad libre, plena y confiable. Después tenemos el eje de ejercer nuestros derechos, como anteriormente ya lo había nombrado, conocer todos los derechos de los jóvenes, de las personas en general, pero también trabajamos los derechos humanos, ya que como es una orientación para una vivencia social, ¿no? Para desarrollarnos socialmente dentro del contexto, dentro de la comunidad, tenemos que conocer los derechos humanos. También trabajamos la no discriminación, el derecho a recibir información adecuada, confiable, científicamente comprobable, a tener el derecho del acompañamiento de un docente, de la familia, de las instituciones. Tenemos derechos a vivir libremente nuestra sexualidad. Y el otro eje es, que es el eje de, como habla de valorar la afectividad. Perdón, no está saliendo, me parece.
Valorar la afectividad, donde podemos trabajar específicamente todo lo que son las emociones, el poder expresar nuestras emociones, los vínculos, los valores, trabajar la sexualidad libremente, promover la solidaridad y el respeto por la otra persona, por nuestros colegas dentro de las instituciones educativas. Teniendo en cuenta estos 4 ejes que los nombré yo, quiero dar la bienvenida y quiero dar la palabra para que pueda empezar a desarrollar y abocarnos de lleno al eje de reconocer las perspectivas de género, donde la licenciada Marina Monte va a desarrollar específicamente todos los contenidos relacionados a la temática de violencia de género. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Liliana. Estuviste fantástica en la primera parte de tu presentación, que de alguna manera siempre es el organizador. Les vamos a compartir el Power, así que no se preocupen para tomar nota, digo que eso es importante y estar más vale atento a lo que vamos asociando. Bueno, mi nombre es Marina Montes, como dijo Lili, formo parte del Programa Nacional de Educación Sexual Integral desde el año 2009, y venimos acompañando a la provincia también desde hace muchos años. Bienvenidas a todas, a todos, a todes. Nunca más pertinente usar lenguaje inclusivo, si bien es una decisión personal, quiero decir en ese punto, ¿no? El lenguaje es una manera de intervención, y pensando en la perspectiva de género y de inclusión, me parece importante también incluir a todas las identidades que puedan estar acompañándonos más allá de la heteronormatividad. Bueno, pasamos a la siguiente filmina o arrancamos con el videíto. A ver, Lili, si podés pasarme la voz, el Power. Bueno, cuando hablamos de... Ahí ya pasó, perdón Marina. No sé, no está pasando el... Bueno, vamos empezando hasta que aparezca en la filmina. Ahí, cuando empezamos... ahí está el video, si querés lo... Bueno, vamos con el video, vamos con el video. Desde la sanción de la Ley 27.234, Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, en todas las escuelas de nuestro país se organizan actividades con estudiantes, docentes y familias para la prevención de la violencia de género. La erradicación de la violencia de género requiere de la participación activa de toda la sociedad. Por eso, el día en que se realiza la jornada Educar en Igualdad, las puertas de las escuelas se abren a toda la comunidad educativa para que de manera conjunta podamos reflexionar sobre el tema. Vivir una vida sin violencias es un derecho que tenemos todas las personas. Para ello, desde la educación sexual integral trabajamos en una educación que genere condiciones de igualdad, libre de estereotipos, de discriminación y de violencias. La ESI es una oportunidad para que estudiantes, docentes, directivos y familias se encuentren para generar una escuela y una sociedad más inclusiva y democrática. Más ESI, más derechos. Bueno, hoy de alguna manera vamos a trabajar esta cartilla, que es una de las propuestas del Programa Nacional en cumplimiento a una ley específica, que es la 27.234, que establece la obligatoriedad de al menos una jornada al año en todas las escuelas del país, en todos los niveles educativos y modalidades, ¿no? Pero para llegar a la violencia de género, que es un tipo específico de violencia, es importante hacer un poquito un recorrido histórico sobre qué entendemos por la perspectiva de género como uno de los ejes de la ESI. Como bien presentaba Lili los ejes,
Los ejes fueron pensados como una manera de organizar los contenidos que tienen que ver con los NAPs, digamos, de la ESI. Pero en realidad todos están relacionados, porque no es posible pensar la perspectiva de género que no esté relacionada con los derechos, que no esté relacionada con el cuerpo, que no esté relacionada con la afectividad o con el respeto a la diversidad. Entonces, los ejes en realidad es una manera de clasificación para organizar los temas, pero siempre hay que pensarlos articuladamente. Y lo mismo las dimensiones de las leyes que veremos un poquito más adelante. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, para comenzar en esta línea, estamos hablando de una categoría analítica. Y una categoría analítica es una manera de poder clasificar para poder abordar determinados temas. Pero una categoría no cierra, y menos en lo que tiene que ver con la subjetividad humana. O sea, es una manera de organizar conocimientos, realidades, y en este punto el género fue un avance pensar en analizar la complejidad de las relaciones que se generan en todo vínculo, ¿no? Y en este sentido, hablar de género es hablar sobre las masculinidades, las feminidades, otros tipos de identidades y de orientaciones sexuales. Entonces nos permite esta manera de categorizar, ver cómo en cada sociedad, en cada tiempo, en cada época, se van formando socialmente las representaciones sociales acerca de estos géneros. Entonces, eso va variando durante la historia, de hecho ha ido variando, y nos permite reconocer en esas representaciones sociales, que por supuesto son construcciones históricas y sociales, como decíamos, encontrar ahí cuáles son los prejuicios, cuáles son los estereotipos que representan a los géneros, ¿no? Y eso va variando de acuerdo a la época. Y los géneros, en realidad, esta categoría, lo que nos permite advertir son las jerarquías. Y cuando hablamos de jerarquías, hablamos de poder. Entonces, la categoría de género está implícitamente relacionada con jerarquías, con soportes y con reproducción de poder. Por eso, las construcciones de las masculinidades y de las feminidades están atravesadas por relaciones desiguales. Y estas relaciones desiguales y jerárquicas tienen que ver con la manera en que transita y se vinculiza el poder en los vínculos. Bueno, pasamos a la siguiente. Para pensar, trajimos algunos ejemplos aquí de lo que docentes en este año tan particular de la pandemia y de la virtualidad nos han comentado en los cursos virtuales. Porque esto se supone, digo, hay algunos prejuicios, por ejemplo, en entender estas dificultades para determinar algunos conceptos y ver como constructos sociales y el desarrollo que se va produciendo es una cuestión etaria o generacional. Y la verdad que no. Que lo que vemos es que nuestros estudiantes, nuestros niños, siguen educados, pese a que la ESI va trabajando en las escuelas, pero la matriz social sigue operando. Entonces, y acá la vemos claramente. Quisiera traerle algunos de estos comentarios que nos hacen las docentes de sus experiencias. Esta dice, por ejemplo, hola, esta situación me ocurrió con un alumno en el periodo de cuarentena, es decir, a través de las clases virtuales. Soy profesora de lengua y literatura, y les pedí a mis alumnos de tercer año que escriban un diario íntimo a la manera en que lo hizo Ana Frank para llevar este periodo de cuarentena. Un alumno hizo la actividad y me llevó una sorpresa, porque en el final del trabajo que me envió, remarcó que no era algo que quería hacer, ya que, cito textualmente, los diarios fueron hechos para las mujeres. Son ellas las que tienen diarios, y son rosados, donde les pegan corazones y esas cosas. La única en mi casa que podría tener un diario es mi mamá, ya que es la única mujer. Otro ejemplo. Buenas tardes, el hecho sucedió en el marco de la escuela secundaria, donde las y los estudiantes debían optar por la orientación bachiller a seguir, es decir, economía o humanidades. Una estudiante que se encontraba insegura ante la toma de decisión es interpelada por la preceptora con las siguientes palabras. Tenés que pensar qué carrera vas a seguir
Y desde ahí depende la decisión y la orientación que vas a elegir. Y la alumna responde, ingeniería mecánica. A lo que la preceptora le contesta, es un chiste, es una carrera para hombres. ¿Dónde viste una mujer hablando de fierros? Y el último ejemplo que les queríamos compartir es una profesora de biología de 4º año de la provincia de Buenos Aires, que para dar clases sobre prevención de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual, las ITS, explica qué son el uso del preservativo como un único método anticonceptivo y para prevenir estas infecciones. Agarra un preservativo, muestra cómo abrirlo correctamente y explica la manera de usarlo. Desde antes de comenzar el coito hasta terminarlo. Bueno, y la profesora iba dando todos sus pasos, ¿no? El profesor pregunta si alguien tiene alguna duda y nadie responde. Al final de la clase, un estudiante se acerca al profesor y le dice que es lesbiana y que no sabe cómo cuidarse. El profesor no sabe qué responder. Entonces digo, la cuestión de la dimensión de género es un tema que va más allá de lo generacional y que queda expresado no solo en los contenidos, en las planificaciones, sino también, como decía Liliana, en esos episodios que rompen, en esas situaciones, ahí donde uno pareciera que no estuviera preparada para responder. Entonces, en ese sentido, trabajar sobre qué implica la perspectiva de género y reconocer estas hegemonías que ocurren. La expresión singular de la masculinidad hegemónica es un tema a abordar. Por eso en esta tercera cartilla, que es la tercera versión, que como les comentaba la ley de la 27234 es sancionada en el 2015. Así que desde el Programa Nacional en el 2016 es donde pudimos realmente avanzar sobre todo en la ESI, digo, porque fue un año complejo para nuestro programa, hubo un cambio de gestión y ahí hubo ciertos recortes en ese sentido, por lo cual la ley fue una de las primeras puertas para trabajar en el año 2006. Hicimos una producción, luego hicimos otra, y entonces, de acuerdo a lo que fuimos relevando, nosotros como Programa Nacional acompañamos a las provincias, viajamos. Este año, bueno, es una particularidad. Veremos esos murales a través de fotos que nos enviarán las compañeras del equipo. Y ahí pudimos relevar algunas cuestiones. Pero cuando hablamos de masculinidad, a qué nos estamos refiriendo, y especialmente a la masculinidad hegemónica, ¿no? Que es de alguna manera donde avanzamos en la tercera cartilla. Trabajar sobre nuevas, entre comillas, masculinidades, un poco problematizar este tema, qué implica la masculinidad, cuántos tipos de masculinidades hay, qué implica la masculinidad hegemónica, y también avanzamos sobre la diversidad sexual en relación a las identidades y a la orientación sexual. Entonces, cuando hablamos de masculinidad, que es uno de los aportes que trabajamos con nuevas actividades en esta cartilla, hacemos referencia a aquellos comportamientos que logran imponer un modelo de masculinidad dominante, que tiene una supremacía y que produce desigualdad. Es de lo que enfatiza lo heteronormativo y lo binario. Y cuando pensamos en categorías de género, femenino y masculino, y esas construcciones históricas que decimos que es heteronormativo y que es binario, nos estamos refiriendo a cuando esas categorías se construyen por oposición. Es decir, lo masculino en oposición a lo femenino. Entonces, si lo masculino es fuerte, es viril, por contraposición y por oposición lo femenino es débil, es sensible. Y en ese punto, lo binario lo que produce es exclusión. Porque así como no todas las identidades se pueden reflejar en lo femenino y en lo masculino, ni siquiera el sexo biológico, porque ustedes saben que los genitales tampoco es la única marca corporal, si bien clásicamente se separa varones y mujeres al momento del nacer, hay una cantidad, hay un continuum, no es solamente los genitales lo que diferencia el sexo. Digo, en la biología también hay cuestiones hormonales, hay otros tipos de regulaciones
que queda generalmente en la ciencia sintetizado en separar el sexo en femenino y masculino de acuerdo a los genitales. Pero las personas intersex, por ejemplo, nos demuestran que no son una anormalidad, que no está fuera de esa norma clásica, excluyente y binaria, sino que forman parte de una identidad diferente. ¿Sí? Entonces, digo, este tipo de situaciones nos hacen ver lo que implica cuando hablamos de binarismo en el sentido de oposición y de exclusión. Y ese ejercicio de masculinidad machista ejerce un dispositivo de poder. Por eso el patriarcado lo pensamos como un sistema de poder desigual, que somete, que es generador de inequidades, de desigualdades, que discrimina a la mujer en el punto de lo inferior y también a las identidades LGBTIQ, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que pudimos ver en el 2016 y 2017, en las primeras experiencias de las jornadas de Educar en Igualdad, pudimos ver que acá hacemos una síntesis sobre esas realidades, ¿no? Por ejemplo, que la violencia que aparecía más reflejada era la violencia física, la violencia corporal. Si bien los femicidios lamentablemente no han bajado en nuestro país, ustedes saben que en el contexto de pandemia las denuncias a la línea 144 se incrementaron un 40%, y asimismo la 137, que recibe llamadas sobre violencia familiar en más de un 20%, por lo cual nos encontramos en una situación muy particular para pensar cómo estos estereotipos de género y cómo estas desigualdades operan específicamente en la violencia contra las mujeres y contra otras identidades. Entonces lo que vimos, una de las primeras cosas que vimos es que se representaba la violencia de género exclusivamente o mayoritariamente hacia las mujeres, ¿sí? Y se mostraba de manera explícita. Bueno, si queremos seguir avanzando en esta línea, ya vamos a ver que la ley no nos habla solamente de un tipo de violencia, y que si bien las violencias son múltiples, la violencia por razones de género tiene una especificidad. Otra cosa que vimos es que la violencia de género, como acá estamos expresando en el segundo punto, tiene que ver también con la violencia psicológica, la económica, la simbólica, y que la ley establece tipos y modalidades. Otro tema que a veces pudimos relevar es que, bueno, como la violencia es un tema de mujeres, supuestamente, son las mujeres quienes deben bregar por esta problemática. Y la verdad que no, que hablar de las violencias contra las mujeres es hablar sobre el patriarcado, es problematizar las masculinidades, y es la responsabilidad que tienen las masculinidades en ver hacia su interior estas cuestiones que están tan naturalizadas y que tampoco son advertidas, ¿no? Y que no se puede legitimar la violencia ni en ningún grado de desigualdad contra las mujeres. Y el último punto que vimos es que se suele pensar que es una demanda solamente del movimiento feminista. Y el movimiento feminista y los diversos grupos de mujeres y de feminidades bregan por acabar con la inequidad de género y las desigualdades, y todos los tipos de violencia hacia todas las personas, hacia todos los géneros. Entonces, en este sentido, relevamos y pensamos que en esta tercera versión podemos avanzar un poquito más en adentrarnos sobre lo que implica la violencia y sus múltiples formas en que aparecen en lo cotidiano, desde lo más grosero, desde lo más terrible, como son los femicidios, desde los delitos más aberrantes, como los abusos sexuales, hasta esos micromachismos que se van mostrando en lo cotidiano, en los chistes, en las maneras de dirigirnos, en cómo se organiza, decía Liliana, la vida institucional de la escuela. Bueno, avanzamos otro poquito, esto más o menos lo estuvimos viendo. A ver la anterior, a ver si la repasamos. Bueno, me parece que quedó la presentación anterior. No importa, esto es un poco lo que vinimos viendo hasta ahora. Entonces,
¿en qué época nos encontramos ahora? Nos encontramos en un momento, por suerte, de gran avance en el punto de derecho, ¿verdad? La categoría de género, más o menos a mediados del siglo XX, post la Segunda Guerra Mundial, en donde las comunidades internacionales comienzan a enfatizar en acuerdos internacionales sobre los derechos humanos, aparece diferentes movimientos feministas y de mujeres que ya arrancó en el siglo XVIII, ¿no? Con aquellas mujeres socialistas bregando por el derecho al voto, pero a mitad del siglo pasado, con el desarrollo de la píldora anticonceptiva, es decir, con avances hacia las decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos, sobre la manera de ejercer su sexualidad, la manera de establecer vínculos, nos encontramos hoy en día en un momento importante, ¿no? Un movimiento importante que aparece en múltiples facetas, no solo por el agrupamiento de las chicas y de los chicos que bregan por derribar estos prejuicios, estos mitos que generan tanto padecimiento en la escuela, en la vida social, sino también desde la manera en que se organizan los juegos, los juguetes. Digo, esto impregna el movimiento feminista que brega por la liberación en todos los géneros sobre sus derechos. Es un momento clave histórico en el que estamos. Así que, y también nuestro país está avanzado en ese sentido. Por eso, pasamos a la siguiente filmina, quise hacer un recorte que no vamos a leerlas todas las leyes, pero digo, el marco legal es el sustento que tenemos como docentes, como profesionales de la educación, en cualquier rol que nos encontremos trabajando. Y aquí hice una serie de leyes, partiendo del 2002, las que llamamos 26.000 o 25.000, que fueron toda una época de mucho avance legislativo, que es importante reconocer que nuestro país es de avanzada en ese sentido, ¿no? en la promulgación de leyes. Y arrancamos con la ley que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y la ley de ESI en el 2006, y luego la de protección integral, que nos vamos a adentrar ahora en un ratito, la 26485, que fue sancionada en el 2009, pero reglamentada en el 2010, protección integral, el nombre completo es Prevención Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Digo, esta ley fue muy importante, y sigue siéndolo, porque en la medida que vamos avanzando y desarrollando como sociedad, por ejemplo, en el 2018 se incorpora un artículo en el cual reconoce el acoso callejero como una violencia específica. Entonces, es una ley vital en algún punto, porque en cuanto como sociedad vamos avanzando, vamos reconociendo esas naturalizaciones, esos chistes que parecen inocuos, pero que en realidad son generador de padecimiento y de vulneraciones de derechos, por supuesto. La ley de matrimonio igualitario, la ley en el 2011 que instruye a la policía y a la gendarmería y en las fuerzas de seguridad comienzan a incluir la perspectiva de género teniendo en cuenta la atención a las víctimas. Bueno, una ley que es una joya para nuestro país, que es la identidad de género, ¿no? Porque si hubo un antes y un después en nuestro país, fue a través de la ley de identidad de género, y entonces cuando hablamos de género, no lo reducimos a las mujeres, si bien comenzó así siendo una visibilización de las desigualdades y las injusticias, inequidades padecidas por las mujeres históricamente, la ley de identidad de género amplía la dimensión de género hacia todas las identidades. Y a mí me parece muy importante porque recuerdo que hace unos años en Facebook salió una clasificación de géneros, y si lo vamos actualizando, no sé, hay 60, 70, ya ni sé cantidad de géneros hay. Entonces digo, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia que la categoría de género deje de ser una categoría en sí que clasifique y que encierre las identidades. Si lo pensamos como una categoría de pensamiento para reflexionar conceptualmente, tiene que ser una puerta de entrada. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en realidad hay géneros como cantidad de personas, porque la ley de identidad de género lo que plantea es la autopercepción y la autonominación. Entonces, si una persona dice que es no binaria,
y no se clasifica en ninguna de las categorías de género que podemos reconocer, dejaría de tener derechos, dejaría de ser una persona, de tener pleno derecho, su subjetividad. Entonces, tenemos que pensar las categorías como puertas de entrada y no como clasificaciones estancos. Bueno, en el 2012 se establece, con respecto ya pasando más específicamente a la violencia de género, la línea 44, que como todas y todos ustedes saben, es un número nacional que recibe denuncias sobre violencia específica. Y en el 2015 también lo mismo que le comentaba sobre la identidad de género, para mí un movimiento social, que es el movimiento de Ni Una Menos, que genera y de alguna manera también es impulsora de lo que luego toma la ley 27234 sobre la jornada de educar en igualdad, donde ahí esas banderas clásicas que llevaron diferentes organizaciones sociales de la diversidad sexual y movimientos feministas, es empujado y llevado, diría también, por toda una juventud, por todas nuevas generaciones de chicas y chicos que de alguna manera dicen un basta, ¿no? Ese movimiento fue un basta para un crimen aberrante de un adolescente, y pensaba cómo determinados hechos históricos hacen un antes y un después. El movimiento Ni Una Menos es un movimiento que de hecho se replicó internacionalmente, que tiene sus huellas en otros países, como lema incluso, y que es como tener en cuenta lo vivo de la época, ¿no? Está escrito en una filmina, pero esto es un movimiento vivo que los encarnan nuestras hijas, nuestras estudiantes en las escuelas. Bueno, y a partir de ahí el protocolo del botón antipánico con medidas específicas, porque el Estado es garante de los derechos, y nosotros como agentes del Estado también, medidas específicas para proteger en relación a la ley 26485, ¿no? Medidas concretas de implementación. En el 2015 se crea un cuerpo de abogados específicos que también transversaliza y comienza a incorporar las perspectivas de género, y bueno, y podemos ver, ¿no?, cuánto nos falta. En nuestro sistema judicial creo que es uno de los sistemas más retrógrados, con fallos a veces terribles, como en el caso de Chubut, de hablar de desahogo sexual en un caso de violación de manada a una niña. Quiero decir, cuando hablamos de que estamos en un proceso histórico, por supuesto que no es un proceso acabado, y por qué la escuela es tan importante en que no se demore en trabajar estos temas y producir esos cambios necesarios, ¿no? La justicia es una deuda, la justicia no, el sistema judicial es una deuda aún en cómo se capacita y cómo entiende la perspectiva de género de manera transversal. Bueno, la creación del cuerpo de abogados, en el 2015 la 27234 y en el 2019 la ley Micaela. La ley Micaela, ustedes saben, ¿no?, fue bregada por el papá de Micaela, un caso también aberrante ocurrido en la provincia de Entre Ríos, y es una ley muy importante porque obliga a que todos los agentes del Estado, todos los funcionarios de todas las jerarquías, en todos los ministerios, en todas las áreas públicas, estén capacitados en la perspectiva de género. Entonces, vemos que trabajar la dimensión de género para la prevención de la violencia, específicamente de género, es un movimiento histórico en el que estamos inmersos. Por eso pusimos como título impostergable. Porque ya no podemos, con un marco normativo en un país republicano, que nuestro contrato social es el cumplimiento de las leyes, decir que estoy a favor o en contra de la perspectiva de género. Recuerdo un ministro que decía, una vez que las leyes son sancionadas, dejan de ser opinables. Uno puede opinar en privado, pero las leyes, una vez que se reglamentan, son para cumplimiento, y es lo que nos regula como una sociedad democrática, ¿no? Y entonces en ese punto va más allá de la opinión. Bueno, aquí no vamos a leer toda, ¿no? Pero la creación del Ministerio de las Mujeres en diciembre del 2019 generó un cambio también fundamental, porque transversalizó la política de género para todos los ministerios, en todas las políticas educativas, creó programas con economía y partidas específicas para acompañamiento a mujeres y a personas de la diversidad que puedan estar atravesando situaciones como el programa Acompañar, que es
una prestación económica. Bueno, y aquí hay lo que ocurrió recientemente, que se decreta el cupo laboral trans en el sector público. Ustedes saben que el Banco de la Nación fue el primer organismo público que está comprometido, que se ha comprometido al cupo trans, al 1% como mínimo del cupo trans. Bueno, esta dimensión del marco normativo es para ver en qué época y cómo no podemos seguir retrasados, porque tenemos toda la normativa a nuestro favor. Bueno, vemos un segundo videito para que sea más dinámica la presentación. Desde la sanción de la Ley 27.234, Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, en todas las escuelas de nuestro país se organizan actividades con estudiantes, docentes y familias para la prevención de la violencia de género. De las experiencias de muchas escuelas de nuestro país aprendimos que todas las formas de violencia son igualmente reprobables. La violencia de género se expresa como violencia física y también como violencia psicológica, económica, simbólica, entre otras. Y puede darse en cualquier lugar donde las personas nos encontramos. Los varones también deben participar aprendiendo a comprometerse activamente en las respuestas a la violencia de género. La violencia es una problemática de derechos humanos. Es una manera en que se expresa la desigualdad entre las personas. La ESI es una oportunidad para que estudiantes, docentes, directivos y familias se encuentren para generar una escuela y una sociedad más inclusiva y más democrática. Más ESI, más derechos. Para la presentación de la cartilla que les estoy comentando, hicimos 3 micros, que también lo pueden bajar de la página del Ministerio, que es una manera de socializar de manera amena también, ¿no? Pienso en todas las y los docentes que están trabajando con estudiantes, cómo pueden ser por ahí un punto de partida para trabajar estos temas en clases virtuales. Bueno, y ahora quisiéramos trabajar específicamente sobre lo que dice la ley 26485, ¿no? Que se entiende por violencia contra las mujeres, toda conducta por acción u omisión de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el basado en una relación desigual de poder que afecta su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, simbólica, en la participación política, en el ámbito doméstico, en el ámbito institucional, en lo laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática y en el espacio público, como así también su seguridad personal. Me parece importante ver cómo la ley fue adecuando artículos y cada vez los tipos y las modalidades de violencia quedan más explícitas y menos invisibilizadas. Digo, hoy en día quien no reconoce este tipo de violencias que además están marcadas, se trata de otro tipo de negación, ¿no? No porque no esté claro de qué estamos hablando. Pero yo reporté algunas palabras en amarillo y en resaltador, que es toda conducta, dice la ley, la violencia contra las mujeres es toda conducta por acción u omisión, de manera directa o indirecta. Y creo que lo que más nos resulta claro es cuando es por acción la violencia, ¿no? Cuando es por acción directa. Y yo lo que le propongo es que nos detengamos en qué implica la omisión. ¿Qué implica la omisión en el sistema educativo? Bueno, no sé si podemos abrir un poquito acá preguntas, pero quizá luego en las intervenciones que ustedes hagan podríamos reflexionar juntas y juntos sobre esto, porque la omisión tiene que ver con el silencio, tiene que ver con el silencio pedagógico, tiene que ver con invisibilizar, tiene que ver con intervenciones no hechas. Y nosotros decimos que ESI o educación sexual hemos recibido siempre, pero no ESI. Porque generacionalmente la omisión, ¿no? La educación sexual por omisión,
por esos silencios pedagógicos que están operantes y siguen tan activos hoy, es una manera de intervención. Entonces, en este punto, la omisión de la intervención frente a cualquier caso de violencia en cualquier grado es un tipo de violencia implícita, ¿sí? Y en la última parte, y lo mismo cuando refiere a de manera directa o indirecta, ¿no? También podríamos pensar ahí qué implica de manera indirecta, cuando no es explícita, cuando se manifiesta a través de dobles sentidos, de chistes, de groserías, de maneras de ver, de manera de interpretar, de sanciones, de miradas, de tonos de voz. Todo eso tiene que ver con esas naturalizaciones en donde sigue operando este sistema machista y patriarcal que genera desigualdades y violencias, ¿no? Y el último párrafo en donde dicen, quedan comprendidas también las perpetradas por el Estado y sus agentes. Bueno, aquí estamos todos involucrados y todas, porque todos los que estamos aquí somos agentes del Estado. Agentes del Estado no es quien tiene un cargo funcionario, ¿sí? Porque no tiene que ver con la política partidaria, tiene que ver con el sistema de nuestro país, ¿verdad? Entonces, mientras nos calzamos un guardapolvo para entrar a una escuela, somos agentes del Estado. Por lo cual, también todas las personas que trabajamos en el sistema educativo, y ahí pienso en las docentes, pero también pienso en el personal que recibe a los chicos y a las chicas a las mañanas, en el personal que está en la cocina, en el personal de limpieza, porque la educación y la manera de intervención en relación a la prevención de la violencia de género está dado por todas las personas, y los adultos y las adultas además tenemos una gran responsabilidad con las generaciones que vienen detrás nuestro, ¿no? En ese punto, la discriminación, estamos hablando en cualquier situación, acá donde hablamos de violencia indirecta, en cualquier situación que se ponga en desventaja a las mujeres y a otras identidades, ¿no? Y una de las cosas interesantes de esta tercera cartilla es pensar la prevención de la violencia de género no reducida a las mujeres, sino a todas las identidades y a orientaciones sexuales. Bueno. Marina, Sí, 5 queda minutos. poquitito. Sí, Dale. 5 minutos y vamos para las preguntas. Bueno, quiero pasar 2 filminas nomás. La siguiente, que es una manera de resumen de lo que estuvimos trabajando ahora, cómo hacemos el pasaje de pensar la violencia de género exclusiva a las mujeres a pensar a las violencias por razones de género, que suma todas las identidades de género y orientaciones sexuales, y una manera de lograr esto es no ver las leyes de manera particular, sino de verlas integralmente. No pude aquí, tengo algunos problemitas con la tecnología, en hacer un círculo, pero la verdad es que todas estas leyes tendríamos que pensarlas en un sistema articulado, porque además es un sistema de desarrollo bien interesante político en nuestro país, ¿no? Entonces, pensar estas leyes en integralidad es pensar la perspectiva de género y son herramientas para la prevención de la violencia. Bueno, y ahora pasamos, si querés, hacia qué podemos hacer en la escuela, ¿no? Hacia qué podemos hacer desde la escuela. Es de alguna manera también a lo que arribamos en esta tercera cartilla, que es este compromiso institucional con la realización de las jornadas y con ir avanzando en la manera del enfoque para trabajar la especificidad de la violencia de género. Poder hacer visibles los estereotipos, poder tener en cuenta esa dimensión estereotipada, reducida, que reduce a las personas, que las encasilla y que reproduce desigualdades entre las personas, ¿no? Revisar estas normativas, esto que está escrito en el currículum, lo escrito y lo oculto, esto que hablábamos sobre lo indirecto, sobre las omisiones, ¿no? Pensar cómo esos patrones culturales machistas siguen operando, y eso va más allá del género, porque también operan las mujeres, ¿no? Y en otras identidades, porque es un sistema de poder que se resiste, por supuesto, porque es ceder incluso a privilegios. ¿Qué es lo que presenta el sistema patriarcal? Un sistema de jerarquía y de privilegios, en detrimento de otras.
Y por último, propiciar pautas de trabajo con las y los estudiantes. Pasamos, Lili, rápido lo de las noticias. Solo títulos. 9 chicas se animaron a denunciar a su maestro por abuso tras una clase de educación sexual. La otra. Con la ESI este año se detectaron 1000 casos de abuso y violencia en la infancia. Otro. El 80% de las niñas y niños y adolescentes que denunciaron abusos fue después de tener una clase de ESI en la escuela. Entonces digo, la no intervención, el silencio, el dejar pasar, determina nuestras infancias, nuestras adolescencias y nuestra propia vida. No es inocuo. Yo quiero traer aquí para terminar solo 3 casos de la provincia. La nena de Goya el año pasado, violada y forzada a una maternidad, producto de una violación. Este año a la niña de Montecaseros, en la misma circunstancia, violada y obligada a ser madre en algún punto, forzada, porque cuando no se informa, cuando no se educa en derechos, cuando no se sabe que la ILE es, según el fallo FAL de la Corte Suprema, más allá de las jurisdicciones, digo, tienen derecho a saber en qué condiciones el aborto en nuestro país es legal, y la niña de la Cruz, una adolescente con discapacidad, quiero decir, la no intervención, y esto, el abuso sexual es contra las niñas específicamente, un tipo particular de violencia que tenemos que verlo en este nivel, no solamente como un delito sexual en relación a la perversión, sino como un delito en relación a la violencia de género. Así que para terminar este videíto, convocarles y convocarlas a todas, a todos y a todes, a que las leyes y a que todo este marco normativo no sea una hermosa declamación, pero que entrando al aula o en la vida escolar se esfume, porque de eso depende una vida digna, basada en derechos y con respeto, para que todas las personas puedan vivir con dignidad, tal como lo establece nuestra Constitución. Bueno, muchas gracias y cerramos con este video. ¿Qué podemos hacer desde las escuelas para continuar trabajando en la erradicación de la violencia de género? Cumplir con el compromiso institucional de realizar todos los años las jornadas de Educar en Igualdad. Generar todos los días del año espacios de reflexión y de diálogo destinados a cuestionar roles y estereotipos de género que producen desigualdades entre las personas. Intervenir frente al conocimiento de situaciones concretas de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. La ESI es una oportunidad para que estudiantes, docentes, directivos y familias se encuentren para generar una escuela y una sociedad más inclusiva y más democrática. Más ESI, más derechos. Bueno, la verdad, Marina, excelente. Les comento que ha sido masiva la participación, también han sido masivos los mensajes en el Facebook que estamos transmitiendo en la dirección. La verdad que es muy amplio el abanico de participación, de mensajes, de ideas que van aportando los docentes y los estudiantes de la provincia de Corrientes en esta interesantísima charla. La verdad, yo puedo por ahí hacer una pregunta. Te quiero preguntar a vos, Marina, y a vos, Liliana, acerca de si existen algunos protocolos que se pueden seguir desde los institutos de formación docente, desde el secundario, desde la formación también primaria, acerca de cómo poder ver, cómo poder entender la violencia de género en algunos de los estudiantes, si cómo los docentes, qué manera pueden actuar los docentes, los directivos y las personas que formamos parte de los lugares donde se enseña. Bueno, particularmente
cómo se debe abordar o cómo podemos abordarlo. En la jurisdicción nosotros venimos ya desde el año que salió las jornadas de Educar en Igualdad, desde el 2015 venimos haciendo un trabajo dentro de las escuelas, porque justamente nos hemos encontrado con muchísimos casos donde los niños y las niñas son las que cuentan a sus docentes que están sufriendo algún tipo de violencia intrafamiliar dentro de las escuelas, dentro de las casas, perdón, dentro de las familias. Quizás no son ellos particularmente, quizás está sufriendo la mamá y interpela al niño o a la niña dentro de la familia. Y esto lleva a que sea una manera de intervenir institucionalmente. Debemos nosotros como institución, las instituciones educativas deben intervenir, dando a conocer, primero citando a la familia, ¿por qué decimos citando a las familias? Porque quizás no podemos citar a la persona que está haciendo la violencia intrafamiliar, pero sí podemos citar a la mamá, aconsejarle, darle los números de teléfono, guiar, acompañar, porque hay un desarrollo muy importante de las emociones, de la afectividad para ese niño que va desarrollando, y sabemos que si no hacemos una intervención en el momento, se pueden replicar esas actitudes dentro de las instituciones educativas. Y ahí sí nos interpela directamente a toda la comunidad. Yo lo único que podría agregar más que del protocolo, a lo que nos comentás, Iván, es un proceso que tenemos que hacer sobre desromantizar lo familiar. El 80% de los abusos intrafamiliares contra niñas se produce dentro del ámbito familiar o cercano y conocidos. Y ahí es, en realidad es como plantea Liliana, una revisión de la primera puerta de entrada de la ESI, que es revisar el propio posicionamiento. ¿Qué me pasa a mí con estos temas? ¿Qué me pasa que no puedo advertir, que no se me puede ocurrir? Y acá, ¿cómo pensamos las violencias también interseccionalmente, ¿no? Porque nosotros escuchamos en muchas realidades docentes cómo nos hablan, cómo también hay a veces prejuicios implícitos con respecto a etnias, a diferentes grupos indígenas, quiero decir, a la pobreza. Hay una serie de discriminaciones y de invisibilizaciones que se supone que en determinadas familias algunos abusos o delitos o violencia no ocurren. Bueno, hay que empezar a poder transversalizar por clase, por etnia, por situación económica, porque esto ocurre en todas las clases, en todas las etnias, y bueno, y es un compromiso, ¿no? Y ahí estar atento porque las familias son nuestras aliadas, siempre, ¿no? Pensando en este contexto de pandemia, cuánto que han colaborado, han sido apoyos realmente pedagógicos, se han puesto la camiseta para que sus chicos y chicas acompañen la escolaridad, porque escolaridad sigue habiendo, ¿no? No nos fuimos de la escuela, transformamos la manera, quiero decir, ¿no? Cuando se dice estamos volviendo, bueno, nunca nos fuimos, cambiamos la manera de comunicarnos con nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo estar atentos a las presencias, a cuando los chicos y chicas no contestan, o cuando podemos ver en sus trabajos cierto decaimiento, ciertas cuestiones que pueden ser signos, no demorarnos, ¿no? No pensar que porque están en la familia está todo bien, porque la familia, en todos los casos de abuso, es el principal riesgo. Y aquí hay que sacar una visión muy romántica sobre la familia, porque hay una visión romántica sobre el amor, ¿no? También. El amor, bueno, hay que abrir ese paquetito. ¿Qué implica el amor en estos tiempos con nuestro marco normativo, ¿no? Nada de control, nada que genere desigualdad y por supuesto mucho menos violencia, eso no es amor. ¿no? Y eso tenemos una pedagogía de siglos, ¿no? De Hollywood, de enseñarnos sobre lo que implica el amor, los vínculos. Bueno, hay que hacer un trabajo muy fino y la ESI es una oportunidad de democratizar la escuela, es una posibilidad de democratizar vínculos, de ser propiciadora de nuevos aprendizajes más genuinos, bueno, de crear climas favorables, donde la participación y la palabra circule, donde el respeto a la diversidad aparezca en todas sus formas y manifestaciones. Vuelvo al título, ¿no? Es impostergable en esta época, es impostergable. Bien.
¿Algún comentario, alguna consulta? Yo, Iván, quería consultarle a Marina. Pensando en nuestros estudiantes futuros docentes, ¿no? Y que en las distintas jornadas institucionales que se suelen dar en los distintos niveles, a través de formación situada, etcétera, surge el tema de la resistencia. La resistencia muchas veces entre colegas, o resistencia para trabajarlo de manera transversal, con algún directivo, y la resistencia muchas veces trabajarlo con las familias, ¿no? Según el nivel inicial sí participan los padres, ya cuanto más avanzan se disminuye. Generalmente son los temas que se repiten cuando hablamos de la educación sexual integral. Entonces preguntarle por ahí cómo enfrentar a estos futuros docentes, los docentes nobles, ¿no? Estas resistencias que se pueden llegar a encontrar en las distintas instituciones, aparte de la importancia de que hay un marco legal, ¿no? Aparte de esta fundamentación que es obvia. Bueno, las resistencias, le voy a dar una mala noticia, no van a terminar nunca. Quiero decir, en alguna época nuestro sistema educativo algunos contenidos no daban, ¿verdad? Se daban contenidos con una cierta moral. O sea, ¿qué quiero decir? Siempre hay resistencias cuando se producen cambios en una sociedad. Así que es esperable que eso suceda. Por eso la importancia de conocer el marco normativo, porque para nosotros es un resguardo. Nosotros no pedimos permiso para enseñar matemática, ni ponemos a consideración de las familias el plan de historia, por ejemplo. Bueno, eso es el conocer el marco normativo y estar plantadas, posicionadas de ese lugar, es uno de los aspectos. El otro aspecto es que las leyes son muy lindas, pero hay que encarnarlas. Si no son letra muerta. ¿Sí? Y entonces también hay que entender a las familias que pueden tener miedo, porque hay mucha campaña de... Digo, a veces hay que poder volver a instalar qué es la ESI y qué no es la ESI, ¿no? Porque con el movimiento de ni una menos, iba a decir, con mis hijos no te metas, el año pasado y el anterior, cuando fue toda la discusión de la ley del aborto, que es un movimiento político muy organizado, que no viene, que es internacional, quiero decir, ¿no? También somos todas adultas y adultos y podemos pensar que aquí lo que se está jugando son cuestiones económicas, de poder político, todo esto está aquí de base, no para las familias, pero sí operando, porque a la familia le llega una carta, por ejemplo, para decir que no quiere que sus hijos y sus hijas, por ejemplo, reciban una clase de eso. Bueno, eso no puede ocurrir en la escuela porque no solo va en contra del marco normativo, ¿no? Y ahí hay un posicionamiento fundamentalmente del equipo directivo, y hay un ponderamiento de cada uno de ustedes en el rol que ocupan como agente del Estado. Así que la primera puerta de entrada somos nosotros, la segunda es cómo convocamos a trabajar de la ESI. Por ahí, para empezar a trabajar con la familia, ya no pensado en este contexto particular, quizá no voy a empezar a trabajar sobre matrimonio igualitario e identidad de género. No va a ser mi primer convocatoria a la familia. Por ahí mi primer convocatoria a la familia va a ser contarle qué trabaja la ESI, y en esos temas incluir todos los temas de la ESI, ¿verdad? Entonces digo, hay que armar una estrategia. Las y los docentes somos los únicos profesionales idóneos para armar una pedagogía, una metodología, una seriación de contenidos, una estrategia de intervención con las familias. Entonces son ambas cosas, te diría. Es un posicionamiento ético fundamental con nuestra profesión, porque estamos dedicados a enseñar, y en el marco de nuestra Constitución y de nuestra Ley de Educación y de los contenidos aprobados federalmente como son los de la ESI, no son discutibles eso. Y por otro lado, cómo pensar, y ahí hay un trabajo artesanal, ¿no? Porque pienso, por ahí en secundaria, si yo convoco a las familias para prevenir el embarazo en la adolescencia, ¿quién estaría en contra de ese tema de la ESI? Entonces, esa es la pregunta. Y como en inicial puede ser de los vínculos, bueno, siempre armamos una estrategia metodológica y vamos seriando los contenidos. Pero la ley, en el artículo 5,
hay que defender ese artículo en su dimensión interpretativa, por eso hay varios proyectos de ley por actualizar la ley de ESI, porque en ese entonces, cuando se sancionó, no estaba la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género, ¿no? Entonces hay mujeres y varones, y como dijo Lili, hoy no se trata de un ideal, los chicos y las chicas hoy en nuestras escuelas están haciendo algunas, un proceso de transición identitaria. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Esperamos a que esté todo el mundo capacitado para alojarlo? ¿O los echamos? ¿O las echamos? Por la omisión, por lo que hablábamos antes, por el silencio pedagógico. Bueno, tendremos que ver cómo seducimos a las familias, cómo le mostramos para que se calmen. Yo soy una partidaria que cuando las familias sepan de qué se trata, conozcan nuestras láminas, nuestros materiales, nos van a tener como aliadas. Y ese es un trabajo, decir lo que no es la ESI en este momento. Perfecto, muy interesante. ¿Les parece si concluimos con 2 preguntas más y cerramos este ciclo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer la invitación. La verdad que fue un placer hablar de este tema que creo que lamentablemente está muy naturalizado hoy en día, que es la violencia contra las mujeres. Y mi pregunta es, si me pueden contestar, ¿qué obstáculos impiden educar en igualdad en las escuelas? O es decir, ¿qué resistencias hay que obstaculizan la implementación de la ley Educar en Igualdad? Bueno, yo te hago breve, pero obstáculos en particular, como lo dijo Marina anteriormente, siempre van a haber, pero lo que nosotros estamos haciendo dentro de la jurisdicción, yo te puedo decir que cada vez se abren más puertas y justamente es un tema que está en auge, que como lo dije al comienzo, es un tema que nos convoca y nos compete a todos en general, no solamente a las mujeres, como bien lo dijo Marina en todo el proceso de la charla, sino para mí particularmente y para todas las instituciones educativas. Hoy en día lo ven los niños, las niñas, los adolescentes, ven un tema que es transversal para todos y que ellos mismos piden que se pueda dialogar sobre este tema en las escuelas, que se pueda hablar. Y yo creo que por ahí el mayor obstáculo que por ahí tenemos es poder ver una mirada integral de los temas de la educación sexual integral, que se pueda hacer no solamente abocar una sola jornada, sino hacer un trabajo sistemático, por ejemplo, por hacer un antes, un durante y un después de la jornada, que no quede solamente en poder hacer un día de actividad sobre violencia de género, porque sabemos que es algo que va a quedar aislado. Si nosotros, sin embargo, hacemos un trabajo sistemático y continuo, hablamos, lo traemos a la cotidianidad de la escuela, ver esto de, por ejemplo, el uso del patio, poder compartir un espacio todos juntos, traer en actividades cotidianas, no vamos a tener en particular ningún obstáculo mayormente que quizás algún tutor, alguna tutora pueda llegar a venir a plantear, y ahí tendríamos que revisar qué está sucediendo, porque como bien dijo Marina, ¿quién no va a querer que se hable de este tema si nosotros siempre queremos prevenir que a nuestros niños o a nuestras niñas les suceda alguna situación en particular? Entonces, ¿quién no va a querer cuidar a este niño que no le suceda alguna situación de violencia de género o violencia institucional o algún tipo de abuso sexual? Si hablamos de todo esto transversalmente, no tenemos mayores obstáculos. Yo creo que hay un obstáculo como macro, que es la ESI, y estos temas son contraculturales. A ver, estamos cambiando culturas de siglos, de desigualdades ancestrales, se están conmoviendo privilegios. Bueno, tenemos que saber que es una lucha faraónica, que tiene muchos grados, ¿no? Como dice Liliana, es cambiar la cultura. Y el desarrollo social se produce cuando se cambian las culturas.
Y cuando alguien o sectores pierden poder, es cambiar una cultura y hay mucha resistencia. Y entonces para mí es visibilizar las múltiples maneras de poder. Que hay un poder institucional, hay un poder político, pero también hay un poder, hay diferentes dimensiones de poder que se juega en los vínculos, se juega en la familia, ¿no? Cuando los niños o las niñas son tratados como objetos de protección y no como sujetos de derechos, eso es una jerarquización y un abuso de poder de un adulto hacia un niño. ¿Sí? Entonces, y estos poderes también están implícitos en el desarrollo de la vida institucional, ¿no? Entonces, y bueno, y es una resistencia, claro. Pero queremos cambiar el mundo, ¿no? No queremos un mundo más justo, donde cada uno tenga lugar para su libertad, para su expresión, para ser respetado por lo que piensa, por lo que siente. No queremos eso. No queremos eso para nosotras y nosotros. No queremos eso para nuestras familias. No queremos eso para nuestras amigas. No queremos eso para la escuela. Bueno, eso. Bien. Vamos por eso. La última pregunta, ¿sí? Federico. Buenas. Más que una pregunta, es más como una reflexión y conclusión que me queda. Como les dijo hoy Iván, yo soy estudiante del IFD de Bellavista y había cursado la materia de educación sexual el cuatrimestre pasado. Antes de comenzar es como que no tenía mucha idea de qué contenidos y qué se trabajaba y creo que después de haberla terminado es como que llegamos a la conclusión de que hay demasiados contenidos y a medida de que más entramos en ello es como que rectifica la importancia de educarnos en esta materia y que es transversal a todas. Nos parecía algo raro, por ejemplo, encontrar una relación con una materia específica que es el campo de la química y sin embargo el simple hecho de la opresión a las mujeres en la evolución de la ciencia se evidencia. Y así como ese simple ejemplo, tenemos tantos que tenemos tanto para trabajar a lo largo y que nosotros, como futuros docentes, vamos a tener que formar parte de esta construcción histórica, como fue mencionado antes, y que va a depender de nosotros la participación y la actividad que nosotros mismos obtengamos a lo largo de eso. Así que también quiero agradecer porque me queda como a partir de esta nueva charla es como que más todavía para reflexionar y un montón de ideas que quedan para responder a lo largo, así que más que nada eso. Qué alegría, Federico, escucharte decir eso, ¿no? Porque realmente no solo está en sus manos cambiar parte del sistema educativo de eso más rancio, de eso más tradicional, de eso más excluyente, sino que vivamos la ESI como una oportunidad para poder vivir mejor todos y todas y todes, ¿no? Quiero decir, y dimensionar la cuestión ética de la profesión docente, ¿no? Nosotros tenemos un pacto social. Nadie nos obliga a estar en este lugar. Entonces, no corrernos, ¿no?, de esos contenidos. Y en todo caso, si me siento insegura o inseguro, bueno, siempre es bueno trabajar con otro, empezar a hacer pares de trabajo con mi compañera, con mi compañero o con quien sea, animarse, ¿sí? Y no esperar a que estemos completamente capacitados, porque en sexualidad, ¿quién está completamente capacitado? ¿Quién puede ser especialista? Si aprendemos determinadas cosas y luego tenemos otras realidades, si somos víctimas muchas veces nosotros de estas desigualdades, de las diferentes jerarquizaciones en los sueldos, en los trabajos, ¿no? No estamos por fuera de esto. Así que me alegra mucho tu intervención y animarles y felicitarles a todos y a todas y a todos los que están acá por este año de tanto esfuerzo, de tanta adaptación, ¿no? Uno escucha decir mucho, nadie nos preparó. Bueno, nadie nos preparó para la pandemia, pero tampoco nadie nos preparó en nuestra formación sobre estos temas, pero uno no se baja del mundo hasta estar preparado. Sigue viviendo, sigue interviniendo, sigue no interviniendo,
en la ESI. Entonces digo, felicitarles por todo el esfuerzo que ha implicado este año adaptar y acompañar y sostener la educación y el derecho a la educación y a la ESI. Gracias, Federico. Gracias. Bueno, la verdad que agradecidos, Liliana, Marina, excelente la conferencia del día de hoy. También agradecerte, Julia, por la articulación con la dirección y con el área de políticas estudiantiles. Han sido muy amplia la participación de los estudiantes, docentes, como dije anteriormente, los comentarios. Seguramente nos estaremos encontrando en una segunda charla, así que bueno, agradecerle a todos los que participaron, docentes, coordinadores, estudiantes. Creo que resumimos con lo que dijo Federico, que lo que hizo, digamos, esta participación de hoy, esta conferencia, fue justamente empezar a pensar en lo que es la ESI a partir de ahora, en muchos cambios que se deben realizar también en el cursado, en los estudiantes y en los docentes. Así que, bueno, le agradezco mucho. Julia. Bueno, no, desde ya, muchas gracias Marina, sabes que tus aportes siempre son tan ricos para la jurisdicción y para la provincia, gracias por acompañarnos siempre, siempre, desde que está Marina, nos ha acompañado con cada idea que hemos tenido. Lili, también excelente, toda tu intervención, y como que queda así como Federico concluyendo, son 2 o 3 cuestiones que tenemos que comenzar a trabajar. Uno es la ley Micaela, todos tenemos que empezar a googlear lo que es la ley Micaela, ¿no? Como para sensibilizar sobre esta temática. Creo que empecemos por ahí, me parece como muy interesante y que todos nos comprometamos y responsabilicemos en esto. De hecho, se puede generar alguna próxima reunión y algún próximo evento con esa ley, me parece como interesante. Muy importante también como traer estos temas que son, como decía hoy Mariela, las situaciones naturalizadas, pero que, bueno, hay que ir atravesando. Yo creo que las omisiones tienen que ver con cuestiones nuestras que están naturalizadas, sobre todo en las cuestiones de género, y eso vamos a ir atravesando. Nosotros tenemos, la verdad, mucha cintura de esta jurisdicción, hemos trabajado muchísimo con la ESI, hemos avanzado impresionante, avanzamos de entender y de todo lo que significa la ESI en la provincia. Tuvimos, la verdad, poder decir, bueno, este es el momento de bajar un cambio y seguir para luego avanzar. Siempre esperamos la decisión de la comunidad educativa. Es otra cosa, Marina, como dice, creemos que tenemos que tener una especialización específica para hablar de ESI, no es así, todos los días damos ESI, todos los días hacemos ESI, así que no necesitamos ser grandes especialistas, solamente con poder escuchar entendemos que es la ESI. Así que bueno, me queda eso, seguir leyendo, capacitando, formándonos. Nosotros desde nuestro lugar, desde la dirección, vamos a seguir aportando estos espacios y para nosotros bienvenido sea. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias a toda la gente que está escuchando. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias por todo.